hoy empezar por algo más bien básico, simple, que es cuál es el espíritu de trabajar por procesos, para qué sirve, por qué por procesos es por ahí un poco más ordenado que otras metodologías de trabajo que existen, y cómo después las novedades en ese tema lo fueron reconvirtiendo y lo fueron modelando a una manera un poco más ayornada, si se quiere, que tampoco es tan nuevo, ¿eh? Estoy hablando de las Agile Methodologies en general que recopilan varias de las bondades que tiene trabajar por procesos para después ponerlas al servicio de lograr objetivos de corto alcance que su sumatoria después terminen impactando en el global de la producción o de los procesos más grandes. O sea, me refiero a Scrum, a Kanban, a varias de las que después terminan generando una lógica de trabajo por grupos y por tareas que después terminan de alguna manera impactando en objetivos más generales. Yo no sé si empezar ya. Sí, yo diría que sí, así terminamos temprano y bueno, a medida que se vayan sumando, a lo sumo iremos repasando un poco. ¿Mm? Y voy a Sí, empezar, está bueno, bueno, empecemos nomás. ¿cómo? No digo que por mí empecemos, está bárbaro. Bien, sí, yo digo, bueno, la idea es respetar un poco los horarios, en particular la clase teóricamente empieza a las 8, así que podemos darle. Bueno, les voy a compartir directamente, voy a sacar las cosas que me notifican, así no interrumpen el Telegram, lo voy a dejar abierto, pero voy a cerrar el WhatsApp, así no me aparecen notificaciones mientras, y ahí arrancamos. Si lo encuentro, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, ahí cerré. Si me aparecen notificaciones las iré colapsando. Ahí está. Bueno, cerremos el Instagram también, todas las porquerías que tengo abiertas. Ahí está. Y acá estamos. Bien, compartir toda la pantalla. Ahí está. Bien, y vamos a centrarnos, voy a empezar por el principio. Esperen un segundito que me vaya acá. Bien. La idea antes de entrar en esto de lleno, eh, quería repasar un poquito para darle un cierre al tema de la cuestión documental que vimos la vez pasada, recordando que la política es el documento madre del sistema de gestión que nos permite dar a conocer nuestra postura frente a la sociedad y cuál es el espíritu de trabajo tanto al interior de la organización como lo que va a proyectar hacia afuera de la organización. Eso por un lado. La política, a su vez, recuerden que tiene que pasar el famoso test Coca-Cola, tiene que ser específica de la organización, no puede ser algo no puede ser genérica, sí puede ser general y atender temas de carácter general. Tiene que incluir objetivos, tiene que incluir misión, visión si es posible, y si no, se deja para otro momento, pero básicamente lo que hay que demostrar es cuál es el espíritu de trabajo de la organización y cuáles son sus objetivos de gestión que persigue, tanto desde el punto de vista de calidad, como si fuera de otros sistemas de gestión que tiene incorporado, también se puede integrar y hacer una única política. Después habrá N políticas específicas para poder trabajar temas específicos, como por ejemplo, cuál sería el desempeño del tratamiento de la información, cuál sería el desempeño de la ciberseguridad o de la eficiencia de la energía y del consumo. Ese tipo de cosas pueden tener modeladas políticas por separado, pero en general se tiende hoy en las organizaciones a integrarlas en una única. Eh, Aunque tenga varios capítulos, aunque sean varios documentos conexos y en realidad es una única gran cosa, y ya no se estila eso de poner cuadros ni nada, simplemente se pone a disposición para que el que la quiera ver la pueda ver. Es un documento de carácter más bien público
Uno lo puede tener en reserva y si es solicitado a mostrarla, pero la verdad que es la primera carta de presentación que tiene cualquier organización hacia la sociedad donde se mueve. Entonces, yo recomiendo que sea un documento realmente público donde se pueda exponer todo lo que la organización persigue como objetivo. Eso por empezar. Como todo documento, tiene que estar validado por alguna autoridad que esté con competencia para poder firmarla y hacerse responsable por lo que dice ahí. En el caso de la política se pretende que sea la máxima autoridad, sea un directorio, un gerente general, un presidente o alguien. Eh, Como todo documento también tiene que tener vigencia, tiene que tener revisiones periódicas, tiene que tener todos los componentes necesarios que un documento formal de un sistema de gestión tiene que presentar para que en efecto no sea confundible con otras versiones, para que sea el que está único, vigente y disponible, y para que se sepa muy bien cada cuánto tiempo hay que volver a mirarlo. Y si hay cambio de autoridades, si hay cualquier cosa que nos, de alguna manera, nos permita tener una noción, una consideración sobre lo que en efecto se va a hacer, eh, con las revisiones lo que corresponde hacer es frenar, revisarlo y como mínimo cuando uno cambia el número de revisión, ya está haciendo un acto de revisión aunque no le cambie nada a la letra, por lo menos está revalidando. Eso lo dijimos la otra vez y la idea es que eso quede bien claro, que siempre, cada cierto periodo de tiempo, cualquier documento tiene que tener alguna revisión. Esa revisión, aunque sea no cambiarle nada, ya genera un nuevo número de revisión porque lo vuelve a poner en vigencia con otra fecha. Ya eso es suficiente para cambiarle el número de versión. Y no tiene que haber confusiones entre versiones porque es una no conformidad mayúscula o mayor en cualquier sistema de gestión. Luego, manuales, todo lo que tenga que ver con organización documental dentro de la jerarquía documental de una organización. El manual no es en sí obligatorio, pero es muy usado y muy difundido entre las industrias, las empresas en general, y casi todas lo conservan a pesar de que ya no sea obligatorio tenerlo, porque resulta útil, porque permite organizar, permite mostrar en un lugar único un mapa de gestión, un mapa de procesos. Un poco a eso nos vamos a dedicar hoy, a ver cómo se mapea un proceso, qué cosas hay adentro, por qué se estructura de esa manera y etcétera. Después permite tener un listado de documentación externa, de origen externo, permite tener un conjunto de procesos modelados adentro que nos permita decir cuáles son los procedimientos que lo controlan y después tendremos los procedimientos por separado, pero en general el manual sirve para organizar todo el esquema documental y de actuación de una organización. Por debajo de eso, en jerarquía, vienen los procedimientos de carácter general, que son los que apuntan a algún punto de la norma, de las normas de referencia internacionales, o bien a requisitos de los stakeholders o partes interesadas que pueden ser de diversos orígenes. La propia organización, como por ejemplo la dirección de la organización que determina que algunos procesos son necesarios de ser documentados, como también otros requisitos, como por ejemplo que haya alguna legislación o alguna normativa que me exija tener un documento que la controle en cuanto a su implementación interna. Todo eso justifica que uno tenga procedimientos para poder controlar cosas de carácter organizativo y general, como también aquellos procesos que son de carácter obligatorio porque la misma norma nos está diciendo que lo tenemos que tener obligatorio, como por ejemplo cómo vamos a controlar nuestra propia información documentada. Después vamos a verlo cuando veamos la normativa internacional de referencia en sí. Asimismo, otra cosa que se agrega es y si ustedes, por ejemplo, o alguna parte interesada necesitaría alguna manera de que nosotros le demostremos que nuestro desempeño es acorde con su expectativa, o por ejemplo, cuál sería el tratamiento de las quejas externas. Y bueno, eso suele ser uno de los típicos documentos que uno, por necesidad del sistema, o porque lo pide la propia norma, o porque lo necesita la contraparte, o el que lo vaya a consumir, uno tiende a modelarlo como un procedimiento general. Son aquellos que atienden las generalidades de un sistema de gestión y su alcance es masivo a todos. Después, cuando hay cosas de carácter particular que hay que atender, por ejemplo, cómo funciona una máquina o cómo se comporta determinado sector con el desempeño de alguna tarea en particular, entonces se justifica que el procedimiento no tenga un alcance general, aunque tenga más o menos el mismo tipo de contenido con procedimiento general, lo que se busca es que sea
atinente o específico a una tarea en particular o a un grupo de personas en particular en cuanto a su alcance, no a toda la organización. Entonces se lo considera procedimiento particular o específico, tiene muchos nombres posibles. Como toda documentación, también tiene que tener su codificación, como dijimos, que sea fácilmente identificable la taxonomía que hayamos definido para que se clasifiquen de una manera propia e inherente a la organización. Cada uno puede tener la propia, no importa cuál sea la codificación que usemos, tiene que haber algo que nos permita usar y hallar fácilmente en los documentos relacionados con eso. Después, en cuanto a su contenido interno, los documentos, Ahí se nos congeló. ahí volví. Ahora sí. Ahí Bien. está, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, decía que tenemos que tener, entonces, lo que nos permita demostrar documentalmente que nuestra organización está en línea con los requisitos, incluyendo ahí estamos, incluyendo todo aquello que nos permita demostrar documentalmente, no tiene que hacer sobre la situación entre el contenido que dije es tener en registro para poder saber cómo voy a dar cuenta de eso que estoy haciendo con evidencia objetiva de cumplimiento. Y por último, los anexos, que son cualquier información que uno tenga que tener al respecto para poder ejecutarlo. En general se considera, como bien explicó Roberto en su clase, que los documentos de tipo registro son aquellos que se deben completar para poder registrar la actividad, para poder registrar y generar la evidencia. Y aquellos que son anexos son de carácter estático y no son editables, no son algo que uno pueda, por ejemplo, modificar. En cambio, los anexos sí deben modificarse, perdón, los registros, para que uno registre, valga la redundancia, esa actividad que está realizando. Bien. Por último, y en la cola de todos los documentos, están los instructivos muy específicos, que son los que se utilizan en general para poder, no sé, poner en forma muy visible y muy sencilla cuál es el paso a paso de una actividad concreta, como lo que puede llegar a ser un instructivo de encendido de una máquina, o un paso a paso de una configuración de algún software, alguna cosa que sea muy de baja jerarquía, que simplemente haya que seguir ese paso a paso para poder ejecutar la tarea y lo pueda hacer cualquiera. Un manual de instrucciones se lo considera un instructivo. Por más que sea un contenido técnico complejo, un manual de instrucciones para poder hacer algo o un tutorial, por ejemplo, para poder llevar adelante alguna tarea, se los considera de carácter instructivo. O sea, sería el documento de más baja jerarquía en un sistema de gestión. Bien, ahí ya hice un pantallazo general de todos los documentos del sistema. Por lo menos los generales, los que uno tiene que tener como parte integrante del sistema. Por supuesto que hay un montón más, como por ejemplo documentación de origen externo, por ejemplo legislación, normativa internacional o técnica de referencia para la actividad, todas las documentaciones de origen externo que uno tiene que consagrar o capturar dentro del sistema. Pero la propia e inherente al sistema de gestión es esa que les dije: política, manual, procedimientos generales y específicos, instructivos, y dentro de eso los registros que se generan y los anexos. Eso sería el grueso de toda la documentación requerida. Bien,
Eso nos da lugar a decir, ¿para qué vamos a usar todas estas cosas? Para registrar qué cosas, para poder llevar adelante qué tareas. Y esas tareas estarán definidas propiamente por la característica de la organización y lo que se supone es la misión de la organización, para qué va a ocurrir lo que va a hacer. Y todo puede estructurarse en términos de un gran proceso que va a tener componentes que van a ser los que nutren ese proceso para que sea factible de ejecutar y va a tener resultados que alguien los va a consumir. En general, de eso se trata cualquier proceso. Cosas que ingresan, cosas que proceso y manejo y cosas que tengo que entregar. Y eso lo resume en términos genéricos bastante en forma inequívoca, diría yo. Ahora, hay muchas maneras de modelar procesos. Acá les voy a mostrar una muy sencilla. Y esta es, diría yo, la más usada en gestión a nivel global, que quiere decir modelar los procesos clave, al menos, de la organización en términos de lo que se llama chevrones. ¿Conocen lo que es un chevrón? Bueno, un chevrón es esto, esta forma, que proviene de la heráldica. ¿Saben lo que es la disciplina de la heráldica? ¿Conocen eso? ¿Mm? No, no. La heráldica es el estudio y desarrollo y modelado de los escudos, un escudo, así, los escudos, que un formato característico de escudo es el chevrón, y lo que significa es proyección hacia adelante, proyección hacia futuro, capturar un concepto para poder desarrollarlo y ponerlo en práctica e implementarlo. Ese es el espíritu de lo que quiere decir Chevron. De hecho, hay una empresa que se llama Chevron, y su logo es justamente un chevron. Citroën, que es muy conocida, tiene dos chevrones apuntando hacia arriba, que da la idea de progreso, de mejora, de una tarea que arranca y continúa. Ese es el espíritu de lo que sería un chevron. Se ve bien, ¿no? Ahí. No importa el texto que está dentro. Lo que quiere decir, básicamente, es que las tareas se organizan en característica secuencial y que cada una de estas tareas puede bien tener un despliegue en procesos más pequeños que después de su cumplimiento generen el cumplimiento del proceso que los contiene. Cada una de ellas se detalla y de la sucesiva actividad de despliegue de cada uno de estos procesos se obtiene varios niveles por debajo llegar hasta el nivel de las tareas específicas. Es decir, se parte de un macroproceso general que después se descompone en partes. Cada una de esas partes tendrá partes y así sucesivamente hasta que lleguemos a descomponerlas de tal manera que podamos tener el paso a paso de una tarea, y la última de las descomposiciones posibles es un diagrama de flujo donde uno detalla el paso a paso de la tarea. A cada uno de estos que uno ve acá, le cabe algo que vamos a ver inmediatamente después, que es un SIPOC, un análisis en el cual cada uno de los componentes del proceso deben ser analizados. Y ahora lo vamos a detallar. Les voy a poner un ejemplo que yo conozco bastante bien, que es cuál es el diagrama de procesos de chevrones de YPF, por ejemplo. YPF es una empresa que tiene 25.000 empleados más o menos, con un alcance nacional y diría también internacional, con actividades totalmente complejas de industrialización de materias primas para convertirlas en energía de algún tipo, sea energía para combustibles, lubricantes, automoción en general, como también energía eléctrica, energías renovables, agro, o sea, un montón de tareas muy diversas. Sin embargo, toda la actividad de YPF completamente se puede explicar con 3 procesos. Eso parece bastante difícil de entender porque son tantas tareas y tan diversas que solamente 3 procesos no deberían poder explicar todo eso. Sin embargo, de 3 procesos macro que se ordenan secuencialmente, surgen todos los despliegues posibles de actividades hasta llegar al nivel de tarea más elemental de todos, que es una tarea puntual. Y son
abastecimiento, que sería este primer chevrón, industrialización y comercialización. Ahora, abastecimiento implica exploración, descubrimiento de yacimientos, contratos, dominios mineros, explotación petrolera, perforación, workover, drilling, qué sé yo, tratamiento de todo lo que se llama upstream, todo lo que necesito para conseguir la materia prima, que después va a ir a el siguiente proceso, que es industrialización. Industrialización es refinerías, transporte hasta las refinerías, todos los procesos de lubricantes, combustibles, FAME, derivados, química, lo que sea. Cada uno de los cuales puede desplegarse hasta llegar a una tarea muy puntual. Pero en realidad, todo es industrialización. Lo que tengo que hacer es transformar esta materia prima en algo, en algún producto. Y luego viene este último proceso, que sería comercialización, que va estaciones de servicio, distribución hacia las estaciones de servicio, despacho de combustible, como es el mercadito para comprar caramelos, no importa qué, cada una de las tareas puede surgir de este último gran chevrón, que sería la comercialización. O sea, uno puede ir tomando este diagrama general y desplegándolo de manera tal de llegar a la tarea más pequeña de todas posibles hasta el nivel que uno necesite. En general se llega, luego de 4 despliegues, en el nivel 4, a llegar a una tarea compleja descrita en diagramas de flujo. Que puede ser, por ejemplo, cualquiera, no sé, cualquier tarea puede llegar hasta un nivel de diagrama de flujo que nos permita después ver cómo, de dónde deriva, para poder saber qué cosas tiene que cumplir, para poder dar cuenta de los objetivos que tenga esa organización de ese proceso. Bien, les voy a mostrar otra cosa, que es, ahí se ve bien, ¿no? Y uno organiza en los procesos cada una de las partes que van siendo secuencialmente organizadas y puede hacer n chevrones para poder describir las n tareas. Esto sería un primer nivel de despliegue, supongamos que hay acá ya una más grande que contenga estas 4 subprocesos. Esto es, no sé, procesos analíticos, procesos de diseño y optimización, procesos de mejora continua, procesos de todo lo que tenga que ver con captación de recursos, todas estas cosas que son más bien de carácter de recursos humanos. Y bueno, este conjunto de actividades seguramente responde a un único chevrón que habla de cómo hacer un proceso de análisis, optimización y diseño de algo. Pero uno lo puede organizar así en chevrones, que permita mostrar el devenir de una actividad. Bien, ¿qué más? Me voy a... Bueno, vamos a poner esto en contexto. Acá. Una vez que uno llega al nivel de despliegue general, en donde uno tiene las tareas fundamentales de una organización, que uno lo puede caracterizar como los procesos críticos, uno luego lo que hace es ver cuál es el mapeo general de aquellas cosas que tienen que estar completamente interconectadas para poder mapearlas y mostrarlas en un, por ejemplo, manual de gestión. En donde, acá hay un ejemplo, uno puede ver lo que se llama el panorama general o big picture, en donde uno dice cuáles son las actividades de la organización, las primarias, y tiene, no sé, producción, diseño, planificación, identificación de proveedores, producción propiamente dicha, tratamiento de no conformidades, packaging, o sea, todas las que hacen a la tarea más bien de corte productiva, lo que uno tiene que ejecutar. Después, ¿qué cosas voy a hacer para soportar esta actividad? Y voy a
tener data analytics, voy a tener acciones correctivas y preventivas, voy a tener auditorías, voy a tener gerenciamiento de actividades, calibración y mantenimiento, gestión de la documentación, gestión de recursos. Todo lo cual sirve para poder darle nutrición de cosas a las que voy a tener que atender en este ámbito. ¿Qué otras cosas? ¿Cómo voy a obtener la materia prima, las cosas que tengo que hacer para procesar, en lo que se llama suppliers acá abajo? Y con esto demuestro cuál es mi mapeo general. Entonces descompongo en todas las actividades que tengo y lo muestro en forma de interconexión. No importa la manera en la que interconectemos, cada uno de estos seguramente tendrá su propio proceso descriptivo. Lo que importa es que uno pueda en un único mapa mostrar cuál es toda la actividad de la organización, porque eso es un requisito exigible por las normas de calidad. Y todas las normas de gestión certificable exigen lo mismo, tener un mapa de los procesos que yo voy a llevar adelante, mostrarlo y tenerlo exhibido para que cualquier auditoría, sea interna o externa, identifique en esas tareas que están descritas ahí si efectivamente son coherentes, si tienen lógica, si están interconectadas, si hay algo que me haya olvidado, si hay algún punto que no esté tratado. Todo eso se muestra en los mapas de procesos. Me salgo de acá y me voy a un ejemplo de cómo se modela un proceso en particular, en donde yo tengo acá cualquier, no importa, acá está trabajando algo sobre medicina. En función de si yo voy a trabajar sobre un paquete de cosas esterilizadas, si eso habilita la cirugía o no, si el equipamiento se necesita o no, etc. Cada uno de los nodos de decisión que están puestos acá va a habilitar o no en función de cómo fue una tarea consecutiva a la anterior. Y así hasta lograr terminar el proceso. No importa de ninguna manera cuál es la ruta final que haya seguido. Importará después cuando uno toma en consideración que el resultado amerite un tratamiento como desvío o como algo cumplido. Si se desvió en algún punto, este nivel de desglose nos va a permitir identificar en qué punto estuvo el desvío para poder corregirlo y atenderlo con alguna acción correctiva, por ejemplo. Voy a admitir ahí. Bien. Vuelvo acá. Me salgo de esta y me voy a otra. Bien. Está estructurado un proceso en sí y que nos va a permitir ver como el tema principal del día, que es esto es una manera en la cual se organiza. Perdón, Gerardo, estuvo cortado un poco, ¿eh? Estuvo un poco ¿Ah, sí? cortado. Tu voz salió un poco cortada, eso seguro, ¿eh? Bien, bien. Repito entonces esto. ¿Ahí se escucha? Ah, bien, bien, bien. Bueno, uno puede organizar una tarea, paso 1, paso 2, que constituiría el proceso en particular, y puede ir incluso viajando entre distintas áreas. Fíjense que acá hay más de un participante, uno lo ejecuta uno, estas dos lo ejecutan otro, y esta última la ejecuta otro. Eso describe que el proceso perfectamente no tiene por qué caer en forma exclusiva en un único ámbito, puede viajar de un sector a otro sin ningún problema.
Incluso podría volver al participante 1, si fuera así, para que, en definitiva, el resultado final del proceso termine en una salida, en un output, que después impactará en alguno que lo consuma. Eso dispara, y ahora lo voy a cortar y voy a pasar a otro, algo como esto. Acá se ve muy chiquito, pero no importa. Ahora lo voy a mostrar un poquito más grande para entender en qué consiste un proceso SIPOC o qué cosa es un SIPOC o a qué le llamamos SIPOC. ¿Por qué SIPOC? Porque son siglas en inglés. Supplier, o sea, suministrador, es decir, aquel que provee. No confundir con proveedores solamente, porque aquel que provee puede ser básicamente cualquier actor. No importa si es un proveedor o no. Los inputs, es decir, son las cosas que provee el supplier, son todas las cosas requeridas por el proceso para que sean entrada del proceso. Todo lo que necesito, que puede ser insumos, información, normativa de referencia, recursos, básicamente cualquier cosa que uno necesite para poder ejecutar el proceso. El proceso propiamente dicho, es decir, cuál es la secuencia de eventos que tienen que ocurrir en ese proceso para que yo pueda modelar paso a paso de lo que tengo que hacer, incluyendo decisiones, incluyendo tratamiento, incluyendo desperdicios, todo lo que el proceso conlleve. Del proceso va a haber siempre algún resultado. Puede ser un resultado de cualquier naturaleza, puede ser un servicio, puede ser un producto, puede ser un conjunto de productos, no importa, pero el proceso siempre va a generar algo, aunque más no sea información para entrada a otro proceso, pero va a ser la salida de este. Siempre un proceso va a generar un output, una salida. Y eso va a llegar a alguien, a un consumidor, que va a ser el receptor de la salida del proceso. En definitiva, a este se lo llama cliente y va a ser a quien debamos con todo lo anterior satisfacer. El proceso que tiene actores, que tiene personas que lo ejecutan, o incluso podría automatizarse completamente una tarea y ejecutarse íntegramente por una entidad no persona, por ejemplo una máquina o un robot, y aún así ejecutar el proceso porque va a necesitar insumos y suministradores. En definitiva, uno lo puede dividir de la manera que se le antoje, ni más ni menos, de acuerdo a como sea requerido por el propio sistema, por el propio devenir y desarrollo de la tarea. El proceso es en sí una manera de transformar las entradas en salidas. Es súper genérico, cada uno lo puede definir como necesite ser definido para el fin de la organización en pos del cumplimiento de los objetivos. Luego, el input puede ser cualquier recurso que se requiera por el proceso, entendido como recurso cualquier entidad, como por ejemplo, no sé, equipamiento, insumos, materias primas, información de entrada, resultados de procesos anteriores, o sea, el output de otro proceso puede ser un input para este, y así sucesivamente, cualquier cosa que se comporte como una entrada del proceso. Había dicho que el supplier puede ser entendido como el proveedor, pero el proveedor no pensemos en proveedores a quien yo le voy a comprar algo, sino pensemos en cualquier entidad que suministre el input, de cualquier tipo, de cualquier naturaleza. ¿Qué más iba a decir sobre esto? Que Incluso input de personas, ¿verdad? De incluso recursos input de humanos. personas. Incluso Claro. sí, porque son recursos. Por ejemplo, yo como proceso requiero de determinados recursos. Esos recursos pueden ser incluso personas cuya idoneidad técnica sean requeridas para ejecutar el proceso. Entonces, ¿quién va a ser mi suministrador? Y recursos humanos. Me va a tener que conseguir por reclutamiento a alguien que sea el input de mi proceso, porque si no tengo a ese tipo que sabe tal cosa, no puedo ejecutarlo, por ejemplo. O sea que la pregunta es buena. Puede ser cualquier tipo de input. Bien, ¿para qué se hace todo esto? Básicamente para clarificar muy detalladamente cuál es la necesidad que tiene cada una de estas entidades de satisfacer a su propio cliente, porque el proceso tiene un cliente, que es la salida.
esa salida, ese entregable, va a ir dirigido a alguien. Ahora, pero el proceso también es cliente de algo. ¿De qué es cliente? Del input. Si yo no tuviera los inputs requeridos, no estaría satisfecho el proceso, no se podría ejecutar. Entonces debería demandarle al responsable de suministrar el input, es decir, al suministrador, al supplier. Por lo tanto, acá hay una cadena de responsabilidades asociada. Esa cadena de responsabilidades asociadas, si no se identifica claramente, entonces hay riesgo de no poder saber a quién ir a buscar cuando uno necesita que se resuelva un problema en algún corte de esta cadena. Por ejemplo, si a mí me falta un determinado input y no sé de dónde proviene, y no tengo el suministrador de eso, entonces claramente esta cadena está rota. Lo que tengo que hacer es recuperar la integridad de esta cadena sabiendo, listando adecuadamente todos los actores intervinientes en el sistema. Un ejemplo muy tonto es este que les muestro acá, en donde a través de simples preguntas uno puede identificar y listar todas aquellas entidades que caben dentro de cada una de las partes. Entonces, ¿quién realiza la entrada al proceso? Lo va a dar, por ejemplo, Hago señas porque estás, se entrecorta. Ahora estás cortado en este momento, por ejemplo. Puestos. Estás. Te decía, perdón, Sí. te hacía señas porque estás entrecortado desde hace unos instantes. Ah, bien, bien, bien. Ahí se estabilizó, más o menos. Hola, hola, hola. Más o menos sí, ¿no? Bien. Bien. Decía que podía ser, por ejemplo, un ministerio que me va a dar algo, me va a dar resoluciones, normativa, cosas que tengo que cumplir. Ahí se está trabando otra vez, me parece. ¿Se traba otra vez o está bien? No, todavía no se manifestó. Bien, bien. Porque a mí me parecen muchos cartelitos como que estoy transmitiendo, entonces no sé si... Bueno, ahí está. Bueno. Decía, un ministerio puede ser un suministrador porque me está dando normativa o resoluciones que tengo que cumplir porque me van a afectar al proceso. Entonces, ¿qué me da? Cosas que tengo que cumplir. Inclusive restricciones pueden ser. No importa qué sea lo que reciba el proceso. Importa que sea algo que me dé alguien. Y ese alguien lo tengo que identificar, tengo que listarlo. Pueden ser grupos, personas físicas, personas jurídicas, entidades, en fin, cualquier cosa. Ahora, ¿qué me van a dar? Cualquier requisito que tenga el proceso, es decir, personas, recursos humanos, recursos materiales, insumos, normativa de referencia, cualquier cosa que el propio proceso requiera para poder ejecutarse. ¿En qué va a consistir el proceso? En transformar ese input, todo ese alimento que necesita, para poder generar y agregar valor. A todo esto se lo llama cadena de valor en general, porque voy a tener el nodo fundamental de un eslabón de una cadena de valor que es la concatenación de varios procesos que llevan en sí un negocio, es decir, la posibilidad de poder entregar valor al accionista o al cliente final, que es el que tiene interés en el devenir final de mi desempeño. En términos empresariales sería así. En términos genéricos, no nos importa tanto quién sería el accionista, o sea, el garante o el que necesita obtener el rédito o la renta sobre la actividad, sino nos interesa el que vaya a ser el consumidor, que va a ser el que está en posición de reproducir nuestro propio negocio, pues si nadie va a consumir lo que yo hago, entonces lo que yo estoy haciendo no tiene razón de ser. Es decir, todo lo que se hace en términos de una organización que genera insumos, productos, procesos, servicios, lo que sea, solo se justifica si hay alguien que lo va a consumir. Si nadie lo va a consumir, no tiene sentido. Entonces,
se busca que todo esto sea una autorreproducción permanente para que le dé nuevamente sentido volverlo a hacer. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Listar todas las partes del proceso para estar seguro de todas las partes que tengo que cumplir para poder satisfacer al cliente. Ahora, ¿qué voy a entregar? ¿Cuál es el entregable? ¿Qué voy a dar como salida del proceso? El servicio, el producto, el acuerdo que tenga que cumplir, la provisión de información, el input para un nuevo proceso. No me importa mucho que en tanto yo lo sepa y lo pueda listar. Si yo tengo todas las salidas del proceso, entonces no voy a equivocarme que alguna de las cosas que tendría que haber hecho en el proceso no esté cumplida, porque yo ya sé todo lo que tengo que cumplir. Y lo listo en el output, en el entregable. El output suele ser un acuerdo. A esta parte, en términos de calidad, se lo llama el contrato. Lo que el cliente necesita y lo que el proceso puede otorgar está unido por lo que sería el entregable en sí, es decir, el contrato entre las partes, entre el suministrador, que sería toda esta parte, y el cliente. Entonces, mi sistema de gestión debe incorporar a todo, debo incorporar al cliente dentro del sistema de gestión para que lo tenga manejado, trabajado y que sepa que todo output es el producto del acuerdo entre toda la parte del sistema que atiende ese output y el propio consumidor. Todo esto explicado más sencillo sería, si yo algo del output que está acordado con el cliente no fuera a estar en capacidad de cumplirlo porque me falta cualquiera de estas cosas, yo lo primero que tengo que hacer es notificar al cliente y tengo que trabajar con esta parte para saber qué es lo que falló acá para poder no haber cumplido con el acuerdo que tenía. Y lo que tengo que generar, en todo caso, es un nuevo... Ahí se vuelve a entrecortar. Por las dudas, si me escuchás, no creo. Pero bueno, cuando vuelvas, ahora te lo vuelvo a decir. Ahí volví, ¿no? Ahí volviste, ahí justamente. Bien. Yo completamente, bueno, no importa. Había quedado entonces en explicar un poco de qué se trataba el tema de los, entre comillas, contratos que hay entre el proceso y el consumidor. Y ese contrato se puede resumir en el entregable. Si hay algún cambio en esto, tiene que estar validado por el consumidor. Entonces tengo que disparar toda una serie de acciones en esta parte del proceso para poder saber que lo que voy a hacer va a cumplir con la satisfacción del cliente. Bien. En sí, el SIPOC termina ahí y no hay mucho que hacer. Lo único que hay que hacer es tener una lista de cada una de estas componentes del SIPOC para poder saber qué tengo que hacer en cada caso. ¿Quién me va a dar las cosas? ¿Qué cosas necesito? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a entregar? ¿Y quién lo va a consumir finalmente? Puesto en otros términos, muy sencillos también, y vuelvo nuevamente al gráfico inicial que había mostrado, yo tengo al proceso. Ese proceso va a tener N cosas. Voy a tener insumos, personas, actividades, todo tipo de componentes. Perdón. Sí. Perdón, por ¿Sigue una mal? cosa. No, ahora está bien. Perdón por la interrupción. ¿Vos creés que estás compartiendo pantalla? No, ¿eh? No estaba compartiendo pantalla. Sí, pues estaba señalando la pantalla justo, pues se salió. No. A ver, ¿para qué voy a compartir? De nuevo, toda la pantalla. Tac, tac, ahí está. Ahí se debería ver, ¿no? ¿Se ve? Se está empezando a ver, pero todavía es como la cuestión lenta. Por ahí el compartir toda la pantalla te mata, Gerardo.
Sí, le pasa que tengo muchísimas ventanas, entonces voy alternando, si no tendría que cortar y volver a poner, cortar y volver a poner. Es así. Igual no termina de enganchar. Estás mostrando tu pantalla y queda como... Ahora sí. Ahí está. Bien. Bueno, decía que volviendo a este gráfico inicial, el proceso se compone de múltiples componentes que pueden ser personas, insumos, hardware, software, lo que sea. A su vez, va a manejar información de entrada, todo tipo de insumos nuevamente, va a tener todo tipo de componentes y va a reportar algo. Eso que reporta algo, ese algo, que podría asociarse con lo que sería el output de los procesos, es lo que en definitiva va a impactar en alguien que lo va a consumir. Ese que lo va a consumir va a comportarse como cliente. Y el cliente es a quien debemos satisfacer. Ahora resulta que el cliente, como bien dice la definición de clientes de la norma ISO 9000, puede ser cualquier resultado del proceso, a cualquiera que consuma un resultado del proceso. No importa si el resultado del proceso es un tangible o intangible. No importa si el que lo consuma esté dentro o fuera de la organización. En definitiva, debe ser tratado como cliente y lo tengo que satisfacer. Por lo tanto, casi cualquier relación que exista dentro del ámbito de cualquier organización debe ser entendida en el término de cliente-proveedor. De manera tal que nos podamos asegurar que cada una de nuestras acciones impacte en el consumidor y nosotros lo tratemos como si fuera un cliente, debido a que en efecto lo es, porque va a ser un consumidor de lo que nosotros vamos a entregar, y que estemos en posición de trabajar por la satisfacción de su recepción y además por mejorar continuamente, que es el otro requisito fundamental de la calidad. Por lo cual, todo lo que el cliente me pida, yo tengo que tratar de satisfacerlo y además en forma creciente y mejor que la oportunidad anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo clientes internos, como por ejemplo mi jefe, y me pide algo, un reporte o algo, y dentro de mi proceso o mis métodos de trabajo para poder entregar lo que me es requerido o demandado, yo tengo que procurar que haya satisfacción con ese reporte que estoy entregando. Reporte o algún tangible, no importa qué. Lo que sea que entregue, mi jefe me lo está pidiendo y es cliente de mi información o de mi provisión de lo que sea que haga. Por lo tanto, tiene que estar en satisfacción. Y eso alimenta las evaluaciones del personal también. Si está insatisfecho, probablemente me evalúe mal. Si está satisfecho, probablemente me evalúe bien. Y ese input retroalimenta mi sistema de gestión personal, en donde yo tengo que ejecutar tareas buscando una mejora en la performance y satisfaciendo a mi cliente y estando en sintonía con la mejora continua. O sea, yo no puedo ponerme para este año un objetivo de inferior jerarquía que la del año pasado. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que todas las actividades orientadas a proceso se estructuran sobre la base del principio de la calidad, que es satisfacer al cliente, mejorar continuamente y cumplir requisitos. Y como esas dos primeras son requisitos, basta con que yo cumpla todos los requisitos como para que esté en sintonía con lo que se espera de la calidad en un sistema de gestión persona por persona de cualquiera de las actividades de un sistema de gestión en general. Bien, ahora dejo de compartir, vuelvo a la pantallita, y si bien todas estas cosas pueden hasta sonar polémicas, o sea, donde uno casi cualquier estructura de relaciones, hasta cualquier relación de carácter humano, puede considerarse en el sentido cliente-proveedor. Por ejemplo, ¿cómo me llevo con mi mamá? Cliente-proveedor. ¿Cómo me llevo con mi novia? Cliente-proveedor. Si yo hago determinadas cosas que generan determinada satisfacción, entonces, y si la próxima vez lo hago peor, entonces va a disminuir la satisfacción. Entonces, si yo puedo asegurar siempre la entrega de mis entregables, de mis resultados, de una manera sostenida igual, ocurre que puede cambiar la expectativa de que lo va a recibir. Y si eso cambia, siendo más demandante, más requirente de novedades, de mejoras,
y yo siempre me mantengo igual, como venimos diciendo desde hace varias clases, lo más probable es que el resultado no sea igual, sino que la satisfacción baje. Entonces, nuestro desempeño en cualquier tarea que emprendamos dentro del marco de un sistema de gestión o dentro del marco de cualquier proceso, tiene que apuntar a no solamente sostener la satisfacción del cliente, sino a mejorarla. Y para mejorarla hay que proponer nuevas tareas, hay que proponer nuevos objetivos, tener muy bien mapeado el proceso que yo tengo que llevar adelante, saber qué interacciones tiene, cuáles son todos los que van a aportar a mi entrega de valor, ¿eh? Qué cosas voy a necesitar y qué disponibilidad tengo de esas cosas. Yo puedo decir, mira, la verdad que necesito para poder ejecutar mi proceso, no sé, vamos a hacer insumos, productos para el agro. Y resulta que para poder hacer esos productos yo necesito cepas bacterianas que están alojadas en un depósito en Estados Unidos. Bueno, lo primero que tengo que hacer es conseguirlas. Ahora, yo tengo alternativas a esos suministradores y tengo que fijarme en qué otro lugar del mundo puedo obtener esas cepas para poder tener eso. Si yo no tengo otra alternativa y tengo que depender exclusivamente de eso, si yo no tengo un suministro garantizado, es muy probable que mi proceso no se pueda ejecutar. ¿Por qué les digo esto? Porque tengo un proyecto parado, no hay shipping, no me mandan. ¿Por qué no me mandan? Y porque el COVID impide que, o sea, hay factores que en el momento original del inicio del proyecto no se tuvieron en cuenta porque no había COVID y hoy hubo que cortar un proyecto completo porque no se consigue el insumo. Es decir, si yo hubiera tenido un mapeo de los suministradores posibles antes de tiempo y haber tenido apalabrado, caracterizado, hecho el canal de comunicación con otros proveedores, si es que existen, entonces podría haber suplido esa falta de provisión que me impida la continuidad del proyecto. Ahora, si no existe, porque solamente hay un único proveedor de eso, o sea, hay un único suministrador, una única persona del SIPOC, entonces estoy en un proyecto de altísimo riesgo, porque si se me corta eso, no puedo continuar. Entonces, nuestra misión como ingenieros futuros es tratar de manejar esas variables de manera tal que ante cualquier imprevisto, como por ejemplo que un suministrador no esté presente, no me pueda aportar porque pasa alguna cosa rara como un tsunami o una pandemia o lo que sea, yo tenga la alternativa. Y si no la tengo, y probablemente no tendría que haber sido un proyecto que haya elegido para llevar adelante. Porque cualquier anomalía impacta directamente en la continuidad del proyecto. O sea, era un proyecto de alto riesgo. Entonces, esas cosas las tengo que categorizar, taxonomizar, tener en cuenta antes de definir incluso la actividad a la que me voy a dedicar. Bueno, trabajar por procesos es muy sencillo, porque básicamente casi cualquier organización modela su estructura en función de procesos que tiene que ejecutar. En general, podemos ubicar una franja media que podemos llamar el proceso crítico, en donde uno ejecuta todas las tareas requeridas para poder llevar adelante lo que se supone que tiene que hacer la organización. No importa qué sea el proceso. Puede ser, no sé, si ustedes tienen que ser una entidad, una pyme de consultoría o una consultora para poder asesorar a empresas que tengan que implementar o desarrollar sistemas informáticos en sus instalaciones. Y ustedes tienen el proceso principal que es el de diseño de software, por ejemplo. Diseño, desarrollo y entrega de un release de software, una pieza que en algún momento algún cliente va a instalar en su organización. Ese es el proceso principal. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tiene? Y tiene, no sé, un proceso de selección de recursos humanos calificados para poder tener desarrolladores que me puedan nutrir ese proceso de diseño y desarrollo. O sea, captación de talento o recursos humanos debería ser un soporte. Alguien que tome las decisiones, que pueda, por ejemplo, tener
todo lo relacionado con la estrategia de la organización o de la compañía, como sea. También sería un proceso estratégico que va por encima del proceso principal. Otro soporte podría ser compras, o sea, qué cosas voy a necesitar, quién me va a proveer las cosas. Bueno, básicamente se estructura en esas tres franjas: estrategia, core o proceso crítico o principal, y por debajo todas las que se llaman procesos soporte. Y eso sería el mapa básico de procesos, y generalmente se estructura en los chevrones que vimos al principio. Y los inputs fundamentales del sistema son los propios clientes, que van a demandar algo. Y el output final, o sea, a donde voy a dirigir toda mi actividad, también son los clientes. O sea, todo se inicia en que alguien lo va a querer y todo termina en que alguien lo quiso. Todo ese círculo es de mejora porque yo tengo que retroalimentarme con aquel que finalmente llegó a destino del consumo y lo tomó, lo capturó, lo usó, y después tiene que retroalimentar toda la cadena de valor y todo el sistema a través de su feedback. Es decir, tiene que decirme, de alguna manera yo tengo que preocuparme en capturar cuál fue su experiencia de usuario, o cómo le fue, o qué valor agregó, o cómo puede valorizar económicamente el impacto que tuvo lo que le entregué. De alguna manera yo me tengo que enterar para poder nutrir de nuevos objetivos al sistema de gestión. Y bien, yo la verdad que como introducción a lo que es trabajar por procesos, completando lo que en definitiva termina siendo un elemento para la primera parte del trabajo práctico, en la que tienen que modelar una organización y después desplegar en un par de procesos clave, por ejemplo, un procedimiento general o algún procedimiento específico, que es más que nada lo que requiere Roberto en su práctico. Esto lo que les da es el insumo inicial para poder describir, caracterizar y tener bajo consideración cuáles son los componentes o los elementos que tendrían que considerar en el desarrollo de la tarea que vayan a plantear. Es decir, si van a armar un procedimiento, ese procedimiento va a tener input, va a tener insumos, va a tener el proceso en sí, que va a describir las tareas, va a tener un resultado entregable y va a tener un público destino a quien apunta, que puede ponerse o en el alcance o puede ponerse directamente como el cliente del proceso. Bien. ¿Alguno quiere agregar algo de los profes o alguno quiere preguntar algo de los alumnos, de los chicos? No, por este lado. Bien. Bueno, estaba dejando un espacio como para preguntas e inquietudes y ese tipo de cosas. Por ahí en la representación esquemática de los procesos que mostró más temprano Gerardo, hay una parte que quiero recalcar en realidad, que es esta del big picture, del cuadro general. Es común que cuando nos ponemos a trabajar con procesos, ahí estaba. Es común que cuando nos ponemos a trabajar con procesos, aceptemos por un momento que cada una de esas cajitas cuadradas es un proceso, ¿no? No importa el nombre, quiero decir, no, que cada una de ellas podría ser un proceso. Entonces, por ahí lo que cuesta es transmitir la interrelación entre los distintos procesos en tanto en el día a día, en la vida. O sea, ¿qué cosa, si nos miramos individualmente, seguramente sabremos qué cosa activa un proceso. Por esto del CIPOC, por ejemplo, tomando otra de las cosas, con el CIPOC, los inputs, ahí los inputs, o sea, ¿qué sería? ¿Cuáles serían nuestras entradas y cuál sería el disparador que lo pone en marcha? Tomados de uno en uno, no dudo que lo vamos a estar viendo porque es en lo que estamos pensando, cuando lo estamos trabajando y demás, pero tener este big picture ayuda mucho en términos de
primero comunicación y segundo, para acompañar una implementación, ¿no? Digo esto así como... parece una soncera porque uno ve unos dibujos de muy alto nivel y demás, pero es eso, esa mirada que los que no están en ese trabajo del día a día, después eso lo pierden de vista y anda a que entiendan mejor esas relaciones. Tal cual. Coincido con lo que plantea Norberto. O sea, es fundamental en una organización, o sea, yo no sé qué tipo de trabajos tienen ustedes hoy por hoy, y si sea que trabajen en algo particular, tipo emprendimiento personal de ustedes, o que terminen trabajando en una organización grande, de una u otra manera siempre van a estar expuestos a este tipo de procesos, en mayor o menor medida en función del tamaño de la organización habrá más o menos procesos. No importa cuántos haya, lo que importa es tener en claro las interacciones que hay entre ellos. Y que uno tenga el panorama general de lo que está haciendo, y es muy importante no perderlo de vista, porque muchas veces uno se mete tanto en su propia tarea que pierde de vista el para qué la está haciendo. Entonces empieza a bajar incluso hasta el nivel de atención y la productividad. Y después eso termina siendo demandado por alguien y probablemente pierda en calificación frente a otro que a lo mejor tiene mejor claro el panorama de lo que tiene que hacer en términos generales. Muchas veces se cuestiona, a ver, qué tanto hay que revelar del objetivo general o estratégico de una organización a los empleados de bajo nivel de jerarquía dentro de la organización. Y la verdad que todos los estudios demuestran que mientras más sabe la gente sobre lo que hay que hacer en general, más parte se siente. Entonces, si uno sabe que contribuyó, aunque sea en forma pequeña, a un gran objetivo de una gran organización, se siente parte y se siente partícipe del logro, entonces su nivel de compromiso aumenta y su aporte de valor a la organización es mayor. En general los estudios dicen eso, y hay muy pocos que están en contra de esa postura. Por lo cual, siempre tener una idea del para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, incluso es motivacional, sirve para que uno mismo se compenetre con la tarea que está haciendo. No tiene mucho sentido pertenecer a algo de lo cual uno no tiene idea cuál va a ser el resultado. Aunque sea que el aporte de valor sea pequeño en la cadena general, lo que uno tiene que buscar es ser parte de algo, de alguna forma, en donde uno vea reflejado que el esfuerzo personal terminó impactando en algo que después terminó siendo utilizado por alguien, y que ese alguien terminó en algún nivel de satisfacción que después alguien me dirá si es correcto o no. Pero si no, los trabajos carecerían del sentido que hoy tienen. Se le busca un poco de sentido de pertenencia. Uno de los grandes problemas que tienen las organizaciones ahora, a partir de, o sea, muchos de ustedes podrían llamarse de la generación millennial, y capaz que tenemos algún centennial y esas cosas, tienen un bajo apego por la permanencia laboral, y eso es un gran problema para las organizaciones, porque se pierde un concepto que es muy importante que se llama el knowledge continuity, o continuidad del conocimiento, en donde poder hacer que una tarea sea sustentable, que se pueda hacer así durante bastante tiempo, por ejemplo, 5 o 10 años, se hace imposible por la altísima rotación que tienen los puestos de trabajo. Entonces, las organizaciones están estudiando cómo hacer para retener a las personas que ya adquirieron experiencia organizacional dentro de la propia organización, que no se vean tentados para irse a otra que apenas les da un poquito más de beneficio, o que la visualizan como una mejora en la carrera, cuando es cuestionable o no se sabe muy bien si es así o no. Lo que sí buscan, por supuesto que con mayor o menor éxito, retener a los recursos humanos ya calificados el mayor tiempo posible para asegurar la continuidad de las líneas de trabajo. Muchas veces se pierden porque se les va la gente. Y, por ejemplo, la mayor tasa de deserción de mi propio trabajo, del lugar donde estoy yo, se da en el segmento de edades entre los 20 y 30. Entre los 20 y 30, si les aparece una cosa un poquito mejor, se van. Los que somos un poquito más viejos, tiene que estar muy bueno para que yo largue la estabilidad en la que venía. Es una cosa más bien generacional, ponele. Pero eso genera muchos problemas de continuidad técnica de las cosas,
en los trabajos porque se pierde el expertise, porque se va a otro lado. Y si uno no tiene como organización algún programa de retención de ese conocimiento, que no es simplemente retener a las personas, también puede ser un programa de mentoring, por ejemplo, que personas que ya están en la organización puedan dotar de sus conocimientos a otras que son por ahí más junior y que hace menos tiempo que están, para que en caso de que se vaya, no me quede sin nada, ¿no? Generar más personas que sepan del mismo tema. Cosas así. Son todos programas de gestión del conocimiento, knowledge management, que lo que buscan es asegurar esas líneas de trabajo que garanticen la mejora continua de una organización en términos de calidad, porque si yo no tengo todos esos recursos, tarde o temprano no voy a poder seguir adelante con la actividad. Bien. ¿Alguna cosa que quieran decir sobre eso? O, no sé. Norbert. Sí, que esa rotación así como bastante intensa sí, hay un componente muy importante en los trabajos, estaba enganchado con eso. Hay un componente evidentemente generacional, sí, pero también de tipo de profesión. O sea, yo veo, por lo menos a mí toca el área de TI, es mucho más alta que por ahí en otras áreas. Es como, también es el tipo eh, de nivel de demanda que hay sobre perfiles y a esas franjas además coinciden con cuando uno está construyendo su seniority en una organización. Entonces, que a la gente más grande no sea tan proclive a irse, es más fácil de entenderlo porque ya tiene un cierto seniority que lo pone, digamos, en una franja de puestos que es como, si lo viésemos, no es estricto, pero es más piramidal que aplanada, ¿no? Entonces también ahí está ese componente generacional y también de las actividades, por cierto. La área de sistemas es muy fuerte la rotación que hay gente. Y eso es cierto, por eso también la parte del sentirse parte como un modo de una estrategia más para apuntalar la retención, es un componente, la parte de los procesos, cualesquiera sean ellos, como otro elemento más para retener el conocimiento y por lo menos atemperar esta cuestión de las rotaciones, ¿no? Es un poco también otro de los beneficios. Bien. ¿Alguno quiere preguntar algo o aportar algo? En caso que no, ya los dejaríamos para la próxima, nos vemos la próxima. Por mi lado, no, porque está todo claro, así que bueno, igual después cuando vayamos haciendo el trabajo, seguramente esto va a tomar un Sí, poco va a más de resurgir forma, ¿no? varias veces, seguramente. Bien, bueno, muy bien. Bueno, los saludamos entonces. Sí, sí, decime, Miguel. Se los voy a mandar, digamos, básicamente es la presentación que hizo Roberto la clase pasada, la anterior en realidad. Se las voy a enviar por el Telegram y la voy a subir al CBG. Así tienen todas esas consignas puestas ahí en un lugar. Claro, yo iba a decir que es por ahí más una consigna que un enunciado, o sea, Claro, es una consigna general y incluso está bastante detallado y explicado cómo es el desglose de la consigna. Y después van a acordar, cuando se vayan reuniendo con él, cuál es la bajada específica que le van a dar en cada uno de los grupos, porque ese es el concepto general. Después con cada grupo acuerdan la consigna particular que trabajen, en función de lo que hayan elegido como empresa, en función de lo que hayan visto en forma particular con él. Bueno, bárbaro. Bueno, los saludamos entonces. Bueno, buenas noches, gracias. Buenas noches, saludos a todos. Buenas noches, Bueno, profe. gracias. Nos estamos viendo. Que estén Chau, chau. bien.